Welcome. This is a presentation brought to you by Premier English Institute. Esta es una presentación que les trae Premier English Institute. Today we are going to talk about verbs. El tema del día de hoy son los verbos en inglés. Recuerden que los verbos en inglés nos indican acción, movimiento y estado. Entonces, dependiendo de la palabra, pues van a tener diferentes significados dependiendo del verbo. Vamos a revisar estos tres ejemplos que tenemos aquí para ustedes hoy. The girl is sad. The girl is sad. Del verbo que tenemos aquí, el verbo ser estar. En este caso, la chica está triste. My runs very fast. My runs very fast. Donde el verbo que tenemos aquí es el verbo run, que es el verbo correr. My corre muy rápido. Y por último tenemos la oración He works in the office. He works in the office. Él trabaja en la oficina. Donde el verbo que tenemos aquí es el verbo work. Tercera persona, works, que significa trabajar. Vamos a revisar ahorita algunos verbos. La lista es bastante grande, pero el día de hoy vamos a cubrir algunos de ellos. Verbo play, que significa jugar. Smile, sonreír. Run, correr. Brush, cepillar. Y este brush lo podemos usar en diferentes contextos. Obviamente, brush my teeth, cepillar mis dientes. Brush my hair, cepillar mi cabello. O brush my shoes, cepillar mis zapatos, por ejemplo, cuando los estamos limpiando. Laugh, sonreír o reír. Read, leer. Break, romper. Y bark, que es ladrar. Play, smile, run, brush, laugh, read, break, and bark. Siguiente verbo en esta lista, travel, que es el verbo viajar. Skate, que es el verbo patinar. Dependiendo también puede usarse por patinaje en el hielo o también el patinaje con patines en línea. Pray, que es orar. Fly, que es el verbo volar. Climb, que es el verbo trepar. Sweep, que es el verbo barrer. Sit, el verbo sentarse. Y walk, que es el verbo caminar. Travel, skate, pray, fly, climb, sweep, sit, and walk. Tenemos el verbo sing, que es el verbo cantar. Sleep, que es el verbo dormir. Plant, que es el verbo plantar o cultivar. Graduate, que es el verbo graduarse. Tidy, que hace referencia a ordenar, por ejemplo, tidy the closet, tidy the house. Dig, que es el verbo cavar. Carry, que es el verbo llevar. Paint, que es el verbo pintar. Sing, sleep, plant, graduate, tidy, dig, carry, and paint. Tenemos el verbo watch, que este es el verbo, a diferencia de see or look, que hace referencia a acciones fijas. Por ejemplo, watch TV, watch a movie. En el verbo watch debemos tener en cuenta que implica que la acción tiene un comienzo y un final y que es una acción voluntaria. Hover, que es el verbo aspirar o limpiar con una aspiradora. En inglés se usa la expresión hover o vacuum. Dive, que es el verbo de sumergirse en el agua. Eat, que es el verbo comer. Dance, que es el verbo bailar. Study, que es el verbo estudiar. Buy, que es el verbo comprar. Drink, que hace referencia a la acción de beber líquidos. No es como algunas personas pueden confundirlo con el verbo take, es el verbo tomar, pero tomar de agarrar algo. Siempre que vamos a hablar de drink, vamos a beber un líquido, es drink, básicamente. Watch, hover, dive, eat, dance, study,
bike, and drink. Finalmente tenemos estos últimos verbos: drive, conducir, love, amar, swim, nadar, listen to, escuchar, por ejemplo, listen to music, ride, que es montar, por ejemplo, ride my bicycle, montar mi bicicleta, o ride a horse, montar a caballo, por ejemplo. Y aquí tenemos una variación del verbo play the guitar. Específicamente play, como lo vimos en la primera parte, puede referirse a jugar, pero también es interpretar un instrumento musical. Por eso yo puedo decir play the guitar, play the piano, por ejemplo. Cook, cocinar, y el verbo wait, que es el verbo esperar. Drive, love, swim, listen to, write, play the guitar, cook, and wait. La lista de verbos obviamente es mucho más extensa, pero a través del curso vamos a estar estudiando este y otros verbos. Os invito a que, si tenemos dudas acerca del significado de una de estas palabras o estos verbos, utilicemos el diccionario para mayor información. Y recuerden que en inglés da la particularidad de que algunas de las palabras pueden tener diferentes significados de acuerdo a cómo se está usando. Por ejemplo, algunas palabras como verbo tienen un significado, pero como nombre o sustantivo tienen otro. Entonces, cuando tenemos esas dudas de cuál es el significado, debemos acudir a un diccionario. Bueno, esta ha sido una presentación que les ha traído Premier English Institute. Los invitamos a continuar revisando sus lecciones. Bye bye.